Los sistemas sensoriales, sistema visual, clase 3. El sistema visual, las vías visuales, las lesiones y escotomas en el campo visual, procesado cortical de la información visual. Las vías visuales cerebrales comienzan en la retina y están formadas por los axones de las células ganglionares que conforman el nervio óptico. Este lleva la información visual, binocular y monocular proveniente de cada ojo. Luego, las fibras de las neuronas ganglionares nasales decusan en el quiasma óptico y forman los tractos o cintillas ópticas, junto con las fibras provenientes de las retinas temporales. En la vía visual propiamente dicha, los terminales de los axones de las células ganglionares sinaptan en el cuerpo geniculado lateral o el núcleo geniculado lateral del tálamo visual. Las neuronas talámicas visuales envían sus axones a través de vías mucho más ramificadas, denominadas radiaciones ópticas o radiaciones geniculocalcarinas, ya que van a la corteza visual primaria o corteza calcarina. Es decir, estas radiaciones, que son los axones de las neuronas talámicas, entran a la corteza visual primaria o corteza estriada, ubicadas en el lóbulo occipital, y hacen sinapsis en la capa 4 de esta corteza. Las neuronas de la corteza visual primaria, ubicadas en ambos hemisferios cerebrales, a su vez, envían axones que sinaptan con cortezas visuales secundarias, terciarias, cuaternarias y de órdenes superiores, así como con cortezas de asociación de procesado visual. A su vez, parte de estas vías, desde el nervio óptico, en lugar de dirigirse hacia el tálamo, se dirigen hacia centros, por ejemplo, de control de reflejos pupilares mesencefálicos en los núcleos pretectales, o también a los núcleos, a los colículos superiores, a los tubérculos cuadrigéminos superiores, donde controlan el movimiento de la mirada y el movimiento de los ojos. A su vez, otras de estas fibras ganglionares, que se llaman retino-hipotalámicas, se dirigen hacia el hipotálamo y allí regulan al sistema nervioso autónomo simpático y a su vez a los ritmos circadianos. El campo visual que observamos con ambos ojos, fijando un punto visual en el espacio sin mover la cabeza o la mirada, posee zonas binoculares indicadas por la flecha negra curva y zonas monoculares. La luz reflejada por los objetos ubicados en las zonas binoculares impacta en las retinas de ambos ojos, mientras que la luz reflejada por objetos ubicados en las zonas monoculares del campo visual alcanza solo al ojo ipsilateral en la región de la hemirretina nasal. Las hemirretinas nasal y temporal se definen a ambos lados de la fóvea. Cerca de la fóvea se encuentra el disco óptico, donde nace el nervio óptico y salen los axones de las células ganglionares de la retina desde este punto, que se llama punto ciego. Y cualquier haz de luz reflejado sobre el mismo no será captado ni transducido. Sin embargo, nuestro sistema visual cerebral se encarga de rellenar esa zona ciega del campo visual con la escena visual circundante. Por lo tanto, no somos conscientes de la existencia del punto ciego. Cada nervio óptico, a su vez, lleva la información completa percibida por cada ojo, es decir, por ejemplo, en verde, toda la zona binocular más la zona monocular del mismo lado. En el otro caso, toda la zona binocular en amarillo más la zona monocular del mismo ojo. Bien, los tractos ópticos, en cambio, luego de la decusación de las fibras nasales en el quiasma óptico, llevan la información de exactamente cada hemicampo visual contralateral. Las fibras temporales no decusan. Esto ocurre porque la luz proveniente de un objeto ubicado en la zona binocular se ve reflejada sobre la hemirretina nasal del mismo lado y la temporal en el ojo contralateral. Toda la información proveniente entonces del hemicampo visual derecho viajará por el tracto óptico izquierdo. Los objetos ubicados en las zonas monoculares reflejan haces de luz solamente en la retina nasal, como indicamos previamente,
del ojo homolateral. Por lo tanto, esta información también viajará por el tracto óptico izquierdo. Así, toda la información proveniente de un hemicampo visual, de exactamente la mitad del campo visual, llegará al núcleo geniculado lateral y a la corteza visual, ubicados en el hemisferio contralateral. El nivel de una lesión por la vía visual puede determinarse por un déficit específico en el campo visual. En este diagrama, los números indican el sitio de la lesión. Los déficits en el campo visual que resultan de cada lesión se muestran para ambos ojos. Los escotomas en el campo visual se indican en color negro y corresponden a lo que el individuo no puede percibir del campo visual con un ojo mientras el otro ojo se encuentra cerrado. En uno, la lesión del nervio óptico derecho causa pérdida total de la visión en el ojo derecho, es decir, amaurosis. En 2, una lesión del quiasma óptico causa ceguera de ambas mitades temporales en ambos ojos, hemianopsia bitemporal. Es la única lesión que causa un déficit visual heterónimo, es decir, en 2 zonas no correspondientes del campo visual para cada ojo. Este tipo de lesión ocurre frecuentemente por tumores en la hipófisis que comprimen al quiasma óptico y lo dañan. En 3 se ve una lesión del tracto óptico que causa hemianopsia contralateral. Si la lesión es en el lado derecho, se pierde visión en el hemicampo visual izquierdo. Las fibras que salen de las capas del núcleo geniculado lateral se ramifican en las radiaciones ópticas. Una lesión de estas fibras que forman el loop de Meyer o asa de Meyer en el lóbulo temporal ventral, como en 4, causará ceguera en el cuadrante superior contralateral. Esto se llama cuadrantopsia contralateral superior. En 5 y 6 vemos lesiones en general parciales de la corteza visual primaria, que provocan un déficit también parcial en el campo visual contralateral. Si la lesión es dorsal a la cisura calcarina, la ceguera será en la parte inferior del campo visual, como vemos en 5, contralateral. Y si es ventral a la cisura calcarina, en el déficit visual será el cuadrante superior contralateral el que se ve afectado. El área central del campo visual que vemos acá es un área muy pequeña y está ampliamente representada en la superficie de B1. Involucra una gran cantidad de neuronas corticales. Por lo tanto, el área proyectada sobre la fobia o la mácula no se verá generalmente afectada en el campo visual por lesiones corticales parciales, ya que es improbable que la lesión destruya todas las neuronas que procesan la información que proviene de la mácula. Por lo tanto, la lesión cortical en B1 ocurre generalmente con preservación de la mácula. Este esquema indica la representación del campo visual sobre las cortezas visual primaria o corteza estriada, área 17 en el lóbulo occipital. La representación topográficamente ordenada, o sea, espacialmente ordenada, de las áreas del campo visual en la corteza, se conoce como retinotopía, así como se conoce como somatotopía en el sistema somatosensorial. Cada mitad del campo visual está representado en el hemisferio visual contralateral, como mencionamos previamente. Y además está representado de manera invertida, porque la parte superior del campo visual se proyecta sobre la corteza primaria ventral a la cisura calcarina en el lóbulo occipital y la parte inferior del campo visual queda representada en las neuronas ubicadas en la parte dorsal de B1 a la cisura calcarina. Además, la zona de la mácula que rodea a la fobia, y en particular la fobia, poseen una alta representación cortical, como vemos acá 1, 2 y 3 y 4 en el otro hemisferio. Es decir, una gran área de corteza y un enorme número de neuronas van a procesar la información de una parte muy pequeña del campo visual, que es la información que se proyecta cada vez sobre la fobia.
Este esquema muestra una propiedad denominada excentricidad que indica un mayor ángulo a medida que nos alejamos de la zona de la fobia. 0 excentricidad es en el centro de la fobia, mientras que, por ejemplo, 60 excentricidad es la zona más periférica de la retina. En el segundo gráfico nos indica una relación entre el tamaño de los campos receptivos de las células, por ejemplo, ganglionares retinianas o las células del geniculado lateral, en función de la excentricidad. Los campos receptivos de las células ubicadas en la zona de la fobia o en el centro de la fobia son los más pequeños y pueden representar un cono sinaptando con una bipolar y con una sola célula ganglionar. Mientras que los campos receptivos más grandes estarían representados por una célula ganglionar que recibe información de miles de bastones, por ejemplo, y se ubican en las zonas periféricas de la retina. Tanto la excentricidad como el tamaño de los campos receptivos se encuentra representado en las áreas corticales de manera inversa. En el esquema inferior vemos una representación de la corteza visual primaria inflada como un globo y estirada, y esto nos da una mejor idea de la gran superficie cortical, indicada aquí en celeste, y de la cantidad de neuronas implicadas, corticales, en procesar las zonas de mínima excentricidad y de neuronas retinianas y del geniculado lateral con campos receptivos más pequeños. Esto proporciona la máxima agudeza visual. Este cubo representa una porción de la corteza visual primaria de aproximadamente 2 milímetros de lado. Estos cubos se interpretan como unidades funcionales y muchos de estos cubos se repiten formando la corteza visual primaria. Al tratarse de una neocorteza, se muestran las 6 capas características de la misma. La información del núcleo geniculado lateral del tálamo llega a la capa 4 cortical de B1, donde la información proveniente de cada ojo se mantiene separada. Al sinaptar en la corteza visual primaria, cada ojo mantiene un territorio separado en columnas de neuronas ubicadas verticalmente. Estas columnas de neuronas se llaman columnas de dominancia ocular. Aquí se observa que a esta primera columna llega información del ojo contralateral. Las capas aquí se observan en las capas blancas en el núcleo geniculado lateral, y a la columna de al lado llega la información del ojo ipsilateral, que se observan desde las capas grises del núcleo geniculado lateral. Las columnas de dominancia ocular se observan principalmente en la capa 4 cortical de B1, y luego la información se combinando la información que proviene de ambos ojos. Las columnas de dominancia ocular se forman durante un periodo crítico del desarrollo postnatal que dura varios años, aproximadamente 6 años. Si no se forman porque un ojo es más débil y no responde bien a los estímulos lumínicos con actividad eléctrica, por ejemplo, en casos de alta miopía, cataratas congénitas o estrabismos severos, el ojo más débil no formará columnas en la corteza visual y su territorio será ocupado por el otro ojo más fuerte y más activo. Y si no se corrige durante el periodo crítico, ese ojo, el ojo débil, perderá nitidez visual durante toda la vida del individuo. Por otra parte, este cubo posee microcolumnas de orientación espacial. Están formadas por columnas verticales de neuronas que responden preferencialmente a una dada orientación del estímulo. Por ejemplo, el estímulo serán barras de luz, y el conjunto de columnas de orientación responden sucesivamente a todas las orientaciones de los estímulos en los 360 grados. Esto representa, por ejemplo, la orientación de los bordes de los objetos. Este cubo de corteza funcional en su conjunto se denomina hipercolumnas e involucra además a otras neuronas ubicadas en unas estructuras también columnares llamadas blobs de color. Las neuronas en los blobs responden muy bien a los estímulos cromáticos y a las diferencias de color, y son ricas en citocromo oxidasa. Esto nos permite detectar los blobs, por ejemplo, mediante reacciones enzimáticas sobre cortes de cerebro.
Como dijimos antes, entonces esta imagen muestra experimentos que se realizaron con animales para determinar que hay neuronas corticales de la corteza visual primaria que responden principalmente a la orientación de los estímulos. Por ejemplo, una barra de luz en este estímulo con este ángulo hace que determinadas neuronas respondan más que otras. Por ejemplo, hay neuronas que responden principalmente a una barra vertical. ¿Sí? Se presenta el estímulo y la frecuencia de potenciales de acción que dispara esa neurona cortical corresponde a un estímulo, a una barra vertical. Entonces, cada una de estas columnas va a tener todas neuronas que responden a las mismas orientaciones del estímulo. Las diferentes modalidades de los estímulos son procesadas en forma paralela por el sistema visual. La retina descompone las características de las imágenes en sus diferentes componentes. Forma y bordes, textura, color, tamaño, posición espacial, movimiento, velocidad del movimiento, profundidad, estereopsis, que permite también detectar las estructuras tridimensionales. De este modo podemos distinguir tres tipos bien diferentes de células ganglionares, que responden mucho mejor a determinadas características de los estímulos visuales. Las parvocelulares o P, las magnocelulares o M y las coniocelulares o K. Los de tipo parvocelular tienen campos receptivos pequeños, son muy sensibles al color y son sensibles a la forma de los objetos, a la orientación de los bordes del contorno de estos objetos, al tamaño y a la textura. Mientras que las M poseen campos receptivos mucho más grandes, son más arborizadas y sinaptan con un mayor número de fotorreceptores. Detectan estímulos a una alta frecuencia temporal, mientras que las P detectan estímulos a alta frecuencia espacial. Y las M son muy buenas para detectar objetos en movimiento y la velocidad de los mismos. Solo detectan diferencias de brillo y contraste, pero no son buenas detectoras de los estímulos cromáticos. Las células ganglionares K están muy especializadas y están involucradas en la detección de color, sobre todo proveniente de los conos azules, y comparan esta información con los otros dos tipos de conos verdes y rojos. La información de las células ganglionares P llega a 4 capas del geniculado lateral, mientras que la información magnocelular, o sea de las células M, llega solo a 2 capas del núcleo geniculado lateral. Es decir, que esta información se mantiene separada. También las células K envían información a zonas intercapas, indicadas por estos triangulitos. Esta información se mantiene separada en las cortezas visuales, aunque existe una alta interacción entre las vías paralelas en las diferentes cortezas visuales a diferentes niveles, pero la información jamás se mezcla. Por lo tanto, las vías que provienen de las células ganglionares parvocelulares serán parte de la vía ventral o vía Q a nivel cortical, mientras que las vías que provienen de las células ganglionares magnocelulares formarán la vía dorsal o vía donde también a nivel cortical. La vía dorsal analiza los movimientos de los objetos, la profundidad, las relaciones espaciales entre los objetos en el espacio visual y las posiciones relativas de los mismos. Para realizar estos análisis, la información que viene de las neuronas magnocelulares entra a capas específicas de B1, o que provienen del geniculado lateral, entran a capas específicas de B1. Esas capas específicas de B1 se conectan sinápticamente con capas específicas de B2, de la corteza visual secundaria, pasan a capas también de la corteza B3 y de B3 pasan a cortezas de orden superior como B5 o medio temporal y medial temporal superior. Estas cortezas están aquí adentro. Luego, la información, por último, llega hasta la corteza parietal posterior, que es una corteza polimodal. La corteza parietal posterior, si bien la vía donde termina allí, la visual propiamente dicha, envía información hacia los campos del lóbulo frontal que controlan el movimiento de los ojos y de los músculos de las extremidades. Por ejemplo, entonces esto hace que podamos interactuar con los objetos que se mueven o que están quietos en distintas posiciones espaciales en el campo visual. A su vez, entonces, la vía Q, por otra parte, va por la parte ventral y también por zonas específicas de B1. Las neuronas parvocelulares del geniculado lateral
Llegan a B1, también a capas específicas diferentes a las capas de la vía donde, van a otras capas también de B2, diferentes a los de la vía donde, pasan directamente a las cortezas B4 y de la B4 pasan a las cortezas inferotemporales en el lóbulo temporal inferior. Estas cortezas entonces lo que hacen es analizar a los objetos, las características, los detalles de los objetos y proporcionan el reconocimiento de los mismos. También proporciona el reconocimiento de las caras familiares o conocidas y a su vez la parte más anterior de la corteza inferotemporal también realiza el análisis de los objetos y los clasifica en distintas categorías. Por ejemplo, animales, vegetales, herramientas, etc. La integridad de la parte anterior de la corteza inferotemporal también permite nombrar a los objetos, saber qué son y además para qué sirven.